Arrancamos con el primer módulo de este curso que dimos por llamar Derechos Humanos como antídoto contra el aislamiento, y para arrancar queríamos conversar un poco con Juan Montserrat y con Zuli, secretario general y secretaria adjunta de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, nuestro gremio, porque queríamos poner en relieve, antes de empezar a transitar muchos de los temas que vamos a ir tocando, queríamos poner de relieve también la voluntad política, la importancia de la voluntad política de un gremio en este caso, a la hora de pensar en política con derechos humanos, ¿no? Con perspectiva de derechos humanos. Porque nosotros sabemos que puede haber mucho desarrollo teórico, mucho desarrollo de otros tipos, pero si no hay una apuesta política a hablar de estos temas con este eje, esto no existiría. Por eso les agradecemos a Juan y a Zuli que estén con nosotros, y la primera pregunta que le queremos hacer es por qué la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, hoy en este contexto de pandemia y de cuarentena, plantea y apuesta por este espacio. Si quieren arrancamos con Zuli y después vamos con Juan. Bueno, realmente desde UPC siempre hemos apostado a una política en derechos humanos, y sobre todo que hemos concebido la educación como un derecho humano. Y los derechos humanos son construcciones colectivas, y se defienden colectivamente, se construyen colectivamente, se defienden colectivamente, y se cumplen siempre que sean en forma colectiva. Por eso nosotros hemos tenido desde hace mucho tiempo una apuesta muy fuerte a trabajar en este sentido, y hoy creo que más que nunca cobra sentido trabajar las políticas de derechos humanos. La educación es un derecho humano, y para nuestros niños y jóvenes también es un derecho, ¿no? Son sujetos de derecho. Y nosotros vemos que siempre que haya derechos, hay igualdad. Cuando hay tantas desigualdades, los derechos no existen. Y justamente en estos días vemos, la pandemia nos ha traído a la luz muchas cuestiones. Para que principalmente la escuela y la educación son un derecho, y para que se cumplan se tienen que cumplir otros derechos. El derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la alimentación, el derecho a algo tan esencial como el agua potable. Y entonces justamente vemos en estos días, la pandemia nos trajo a relucir las desigualdades. O sea que, vuelvo a repetir, si hay desigualdades hay falta de derechos. Y estos días vimos que son enormes las desigualdades, porque si bien el COVID-19 nos igualó en el sentido que todos podemos contraer el virus, pero rápidamente nos hizo ver que atravesamos esos virus con totales diferencias y con muchas desigualdades, ¿no? Hasta por ahí nos sentimos quizás privilegiados por tener una casa habitable, por tener alimentación, por tener salario, por tener educación, mientras que otros vemos que están en situaciones completamente distintas. Algunos con problemas para llegar a fin de mes porque el salario no les alcanza, y a otros con una indefección total. Entonces, creo que también se vio en educación que esta pandemia nos hizo cambiar totalmente de la presencialidad pasamos a la virtualidad. Y ahí empezamos también a notar las desigualdades, no solo por las herramientas tecnológicas, sino si los chicos tenían hasta un lugar adecuado para hacer su tarea, si tenían quien los ayudara según las trayectorias educativas, culturales y sociales de sus padres. Ahí empezaron a aparecer tantas desigualdades. O sea que creo que es cuando más hoy nosotros tenemos que trabajar los derechos. Y creo que la escuela es la única garante de derechos. Por eso nosotros desde UPC siempre hemos apostado a trabajar esto, y hoy más que nunca. Creo que hoy cobra mucho más sentido trabajar los derechos humanos, porque no solo es que
que sigamos en la escuela trabajando y construyendo una pedagogía de memoria, verdad y justicia, sino que hay tantos derechos humanos para trabajar, ¿no? Y que se pusieron en evidencia en estos días que, bueno, vamos a precisar un Estado muy fuerte, un Estado que garantice derechos, ¿no? Y creo que eso, bueno, es una de las apuestas importantes que vamos a tener, ¿no? Que tenemos y que vamos a tener con mucho sentido, con que poner mucho énfasis en esto, ¿no? Juan. Bueno, a mí me da toda la impresión de que nosotros formamos parte de un colectivo global, digamos. Nuestras organizaciones sindicales, la Internacional de la Educación, todos los compañeras y las compañeras que pertenecen a la Internacional de la Educación de América Latina y la Internacional Mundial, digamos, hemos asumido compromisos en todo el continente y en todo el planeta. Y sin duda, la marca que tenemos, la marca con la cual hemos nacido a la vida pública, con la cual nosotros tenemos el reconocimiento estatal, digamos, todas las regulaciones que hay sobre la tarea sindical, se vinculan con el estado del bienestar, se vinculan básicamente, si bien existieron con anterioridad los sindicatos como parte de la disputa entre el capital y el trabajo. Sin duda que la Segunda Guerra Mundial marcó muy claramente un antes y un después con relación al tema de los derechos humanos, las grandes declaraciones sobre el respeto a los derechos universales, los derechos del hombre, están íntimamente vinculados al horror que fue el Holocausto, ¿no? Y desde ese punto de vista, los organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos, la OEA, etc., son todas construcciones que devienen precisamente de la traumática, ¿no? Entonces, bueno, hemos vivido desde los 50 hasta el 75, 74, construyendo el estado de bienestar. Y en ese estado de bienestar, obviamente, lo que se han construido son organizaciones que tenían básicamente el respeto por la actividad propia, que es la actividad en este caso nuestra, como el trabajo y la educación, pero que se fueron concibiendo también no como derechos sectoriales, sino como derechos de toda la comunidad, como que todos tenían que gozar el derecho a la salud, el derecho a la educación, derecho al bienestar general, derecho al acceso a la vivienda, derecho al agua potable. Así que bueno, me parece que cuando tuvimos la segunda experiencia no global de un horror como fue la dictadura militar, digamos que la reposición y el recuerdo de volver que nuestras organizaciones tuvieran una aprehensión principal con respecto al tema de los derechos humanos, vino de la mano de políticas públicas muy elocuentes y de luchas llevadas adelante por las abuelas y las madres que nos dieron una identidad tremenda. Ninguna organización sindical, y menos la nuestra, puede no encontrar allí una fuente obligatoria de identidad en la lucha y en la resistencia a lo que son la pérdida de derechos, la pérdida de vidas, la pérdida de militancia, la pérdida de un Estado presente que regule y que distribuya bienes y que genere justicia social y en nuestro caso justicia educativa. Entonces, bueno, me parece que lo que hicimos nosotros en nuestra organización sindical fue sumar secretarías, en este caso la Secretaría de Derechos Humanos, a la estructura del sindicato y poner responsabilidades no subsidiarias de la actividad sindical, sino como parte de la política propia de la Junta Ejecutiva, como parte de la política propia de la CETERA, de la CTA y de la CGT. Es notable cómo se fueron reformando los estatutos de nuestras organizaciones para incluir las secretarías de derechos humanos, las secretarías de género, dentro de las estructuras propias de las organizaciones sindicales, como para ir reforzando lo que de alguna manera fue una patriada enorme, la del doctor Alfonsín con el tema del juicio a las juntas, porque esto no se podría haber hecho sin que una justicia hubiera juzgado y condenado a los genocidas. Gran valor tiene eso para nosotros, porque no estamos hablando de cosas que no hayan sido puestas en el mecanismo del derecho a la defensa, el derecho de tener un juicio bien público, que los genocidas tengan su posibilidad de defenderse y tener de nuestra parte, digamos, la condena adecuada para los horrores que cometieron. Y desde ese punto de vista me parece que nuestras organizaciones están apoyando todos los 24 de marzo, bueno, después vinieron procesos políticos muy interesantes, como ha sido
el declarar el 24 de marzo como el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, también la entrega de los lugares de horror y de tortura a los organismos, y allí ir construyendo otra matriz histórica, formar a nuestros delegados desde ese lugar, no desde cualquier lugar. Nosotros, siempre que pensamos en la formación política, la formación ciudadana, la formación como maestros, la formación como militantes, nos remitimos principalmente a esos momentos de quiebre y de tanto dolor y de tanta ruptura que ha tenido el pueblo trabajador y todos aquellos sectores populares que vienen reclamando derechos. Nos falta una enormidad. Por lo tanto, aquellos que ya hemos logrado establecer como un estatus de derechos, y desde nuestra condición de educadores, a nosotros nos parece central todo lo que viene haciendo nuestra organización y particularmente nuestra secretaría, en ampliar no solamente los derechos humanos, sino también incorporar toda la nueva problemática sobre el tema del género, ¿no? Y desde ese punto de vista me parece que la mirada nuestra es una mirada que tiene un compromiso militante. Y desde ese punto de vista me parece que lo más importante de la apuesta de nuestra organización no es un título y una secretaría con una función determinada, sino una militancia de compañeras y compañeros que en el devenir de la organización sindical y en la formación de cada docente y de cada militante popular, el tema de derechos humanos y las resistencias más profundas que ha tenido la historia nacional forman parte de la identidad de nuestras compañeras y compañeros. ¿Qué rol tiene que jugar la escuela a la hora de pensar un futuro de bien común, un futuro más solidario, más igual? Y si quieren empezamos de nuevo como antes, por Zuli y después por Juan. Bueno, yo creo que la escuela claramente está demostrado y más lo vivenciamos en estos días, que es el espacio de lo público. Y que la escuela es la única articuladora de lazos sociales. Hoy, si bien las clases se están dando de otra manera, falta la construcción de lo colectivo, falta el lugar del encuentro, falta el lugar del compartir, porque todos estos lazos sociales son construcciones colectivas. Y es imposible que nosotros lo hagamos, que esto se logre individualmente. Por eso el esfuerzo que están haciendo los docentes, las familias, los alumnos, todos están haciendo un esfuerzo impresionante. Yo creo que no tiene que estar tan relacionado con los conocimientos y el aprendizaje, sino que se necesitan otros lazos, ¿no? Otros lazos de afectos, de lograr afectos que están faltando. Los tiempos de los aprendizajes, de las evaluaciones, creo que ya vendrán en el tiempo que los alumnos vuelvan a la escuela. Pero si no hay lugar de encuentro, bueno, es imposible, como decía, construcciones colectivas, y los derechos humanos en todo sentido son construcciones colectivas. O sea que la escuela es el lugar, ustedes lo pusieron muy bien en el título, que es el refugio, ¿no? El refugio de los derechos humanos, y es el lugar donde se empieza a construir la idea de los derechos, ya sea tanto de memoria, verdad y justicia, como de los otros derechos, que hoy vemos que nos están faltan mucho, que va a haber que trabajar mucho, y la escuela va a tener que trabajar mucho en ese sentido, porque a través de los alumnos la escuela llega a las familias, y las familias pueden luchar para construir una sociedad más justa, para pelear por sus derechos, para tener una vida digna. Y hoy vemos, y en esto de los derechos, por ejemplo, yo me estoy centrando todo en esto, lo que nos deja la pandemia, ¿no? Lo que nos deja ahora y lo que nos dejará en un futuro. Por ejemplo, cuidarnos del salir, el cuidarnos para no contagiarnos, quizás nos trae otras situaciones terribles que se están viviendo de el encierro en la violencia que se está dando en las familias, en las mujeres, en nuestros niños. Esos niños, esas voces de
de explicar lo que les está pasando en su hogar, hoy faltan en la escuela. Y en eso va a haber que trabajar mucho también, porque se están produciendo muchas violaciones en eso, ¿no? En ese aspecto, y que, bueno, han llegado también en casos terribles a la cantidad de femicidios que han ocurrido, y generalmente son con situaciones intrafamiliares, ¿no? Por eso creo que la escuela es el lugar donde es la construcción de los derechos humanos, donde se comienza la construcción de los derechos humanos, y de allí trabajar muy fuertemente. Hay muchos derechos que la escuela va a tener que trabajar y que va a tener que poner en valor, que quizás por ahí no lo consideramos como un derecho, como el derecho a la información y no a la infodemia, el derecho a la privacidad de tus datos, porque, bueno, todo esto nos va a traer situaciones muy complejas, porque las grandes plataformas digitales, bueno, están haciendo, podemos llegar a decir que pueden llegar a ser un control poblacional. De esto se está hablando mucho y que está generando mucha inquietud y mucha incertidumbre. O sea que, bueno, hay mucho para trabajar, y creo que la escuela es el mejor lugar para empezar a hacerlo, ¿no? No, en particular me parece que el Estado se hace presente en la comunidad con la escuela. La escuela es el centro vital en donde está absolutamente fidelizado que el rol que tiene el Estado ahí es central. Nosotros hemos luchado mucho para eso, hemos dado batalla para que no se desguace el Estado en materia educativa, de resistencia frente a la municipalización, frente a la privatización del sistema. O sea, nosotros somos portadores de una pelea permanente para que se reponga la escuela en el lugar central de cuidado y de ampliación de derechos de todos los chicos y de todos los jóvenes de esta Argentina. Y el Estado, bueno, en un primer momento deben haber pasado por la historia nacional muchos de aquellos que han querido destruir este ideario, y bueno, ha encontrado una resistencia en nuestro movimiento sindical y en nuestro movimiento pedagógico para que ya no intenten más por la vía del cierre de las escuelas, de los jardines de infantes, las escuelas técnicas, de la privatización, de la desvalorización del trabajo docente. Me parece que, bueno, ya han renunciado a ese propósito. Lo cual no quiere decir que en el devenir de la historia de la humanidad se aparezcan escenarios como este de la pandemia, que generan expectativas en los sectores del poder para avanzar sobre construcciones de hegemonía cultural como las que hemos construido nosotros. En ese sentido me parece que tienen una muy buena oportunidad, porque arrancan con mucha ventaja todas aquellas familias y todos aquellos chicos que tienen ya accesibilidad a medios tecnológicos, obviamente que las familias que tienen lugares habitables y que son lábiles para la tarea escolar, para el desarrollo del juego, para el desarrollo del conocimiento, para aquellos papás y mamás que tuvieron accesibilidad a la escuela pública, a la universidad pública, tener recorridos académicos interesantes. Bueno, obviamente que ahí las desigualdades se hacen lacerantes y se hacen muy visibles, ¿no? Gran parte de nuestra tarea en esta etapa es precisamente saber que el Estado va a tener que reponer ahí mucha igualdad. Nosotros veníamos en un trabajo muy sistemático de ir logrando igualdad. En algún momento logramos inclusive hasta la distribución de la renta nacional en forma más equitativa entre el sector del capital y el sector del trabajo, que no es solamente una distribución de tipo económica, es una distribución de bienes simbólicos, de bienes culturales, de bienes materiales. Se irá cortando esta expectativa de que los sectores populares no tienen que estar subsumidos en la peor de las desgracias por haber nacido en lugares en los cuales otros sectores han tenido mejor oportunidad, ¿no? Así que yo creo que la escuela hoy, la tarea que queda por delante es muy fuerte, y los estados que realmente quieren ser democráticos y quieren ser distribuidores de bienes sociales van a tener que poner prioridades muy distintas. O sea,
Si antes la prioridad de los presupuestos era solamente para pagar salarios, que no son muy buenos los de los salarios de los docentes, hoy además de los salarios y la profesionalidad docente van a tener que poner mucho dinero en conectividad, en acceso a computadoras, en creador de software libre para que no seamos presas de las grandes compañías informáticas y los grandes dueños de los big data, ¿no? O sea, bueno, la tarea que queda por delante a los estados que van a salir de este lugar, con una consideración pública muy necesaria como imprescindible, pero a su vez muy debilitado económicamente, me parece que es central y nosotros tenemos que trabajar fuertemente para que se reponga la autoridad del Estado, la autoridad de la democracia, porque este es otro tema. Si nosotros elegimos a nuestros gobernantes, a nuestros gobernadores, a nuestros intendentes, a nuestros presidentes, a nuestros legisladores, diputados y demás, y resulta ser que cuando van a legislar a favor de los sectores populares se encuentran sin recursos para poder hacerlo porque hay un pícaro que ha generado un poder que no está ni en la Constitución ni en las leyes, pero que está en el devenir cotidiano de la concentración económica, que es el que determina por dónde va el mundo, ¿no? Tenemos que trabajar fuertemente para que no aparezca el autoritarismo, que ya está apareciendo en Europa y en América Latina se ve muy claramente en Brasil. Y creo que esa sí es una tarea de nuestras secretarías, de nuestras organizaciones, de la promoción de los derechos humanos, en el sentido de no naturalizar ni la violencia, ni la falta de trabajo, ni la falsa accesibilidad de derechos. Me parece que el principal factor por el cual nosotros tenemos que pelear es para no naturalizar la desigualdad. Y desde ese punto de vista me parece que las currículas escolares dan cuenta de eso, solo que también tenemos que tener compañeras y compañeras trabajadoras docentes que confíen en que eso es una excelente herencia que se le puede dar a los chicos y una excelente enseñanza, que cada niño salga de la escuela sabiendo de que la desigualdad no debe ser naturalizada. Así que bueno, yo creo que estamos en un desafío nuevo, distinto, tal vez estamos medio sorprendidos, porque hay cosas básicas de la escuela que están en el interior de nuestros sentimientos, el contacto, la presencialidad, los recreos, la campana o el timbre, esas voces de patio, qué sé yo, hay muchas cosas que forman parte de la identidad de las escuelas que, bueno, se pierden con este tema de la virtualidad, y obviamente la pandemia y particularmente la forma en la cual todavía no se le encuentra la vuelta, la ciencia todavía no encuentra la vuelta para encontrar el antídoto a esta viralización del virus, valga la redundancia, va a traer una ciudadanía distinta. Yo creo que vamos a tener vínculos diferentes, algunas cosas que decíamos que ya formaban parte de nuestros cotidianos no lo son, y seguramente aparecerán, y para eso nuestros alumnos nos van a enseñar a todos aquellos que estamos ya al retiro de nuestras carreras docentes, nos van a enseñar que también hay una posibilidad de encuentro, hay una posibilidad de escuela, y hay una posibilidad de amor por el otro, tal vez no de una forma de contacto, como nosotros lo hemos pensado y vivido, sino que van a haber nuevas formas recreadas en este tiempo nuevo, que ha determinado que el virus se haga presente y que de alguna manera rompa vínculos y relaciones que se tenían hasta hoy como absolutamente indiscutibles. Me parece que tenemos mucho por hacer y me parece que la Secretaría de Derechos Humanos, nuestra organización, nuestras organizaciones nacionales y también nuestras organizaciones internacionales van a seguir peleando en este compromiso que hemos asumido de la justicia social y la justicia educativa. Fundamentalmente, escuchándolo a Zule y a Juan, pensando en nuestros compañeros en las escuelas y nuestros compañeros militantes del sindicato a los que va dirigido este espacio que me parece absolutamente necesario, creo también que es absolutamente necesario que nuestros compañeros en las escuelas, y obviamente más nuestros compañeros dirigentes, sepan cuál es la política en derechos humanos de este sindicato. Que este sindicato tiene esta política, que la construye, que la debate todos los días y que está a la vanguardia de este tipo de cosas. Porque me parece que, por ejemplo, lo que decía Juan recién en estos tiempos de pandemia,
ha venido a ponerle un cimbronazo a ciertas cosas que estaban preestablecidas y que parecían que nunca se iban a mover de ahí, y sin embargo, sí, se mueven y se movieron. Entonces creo que como docentes fundamentalmente y como dirigentes gremiales tenemos que estar muy atentos y laburar mucho con el tema de los derechos, más allá de los derechos que ya tenemos consagrados, pero que hay que cuidarlos, hay que prestarle atención. Porque en esto de la pandemia nos hemos dado cuenta que muchas cosas, vuelvo a decir, que estaban ahí, que parecían que venían para quedarse, no son tan así. Y lo decía Zuli recién y lo comparto, esto de que la escuela es un espacio fundamentalmente de derechos. Ahora, esos derechos se van a dar siempre y cuando los docentes y los dirigentes gremiales estemos a la altura de las circunstancias de lo que significan los derechos humanos. Que no empiece y termina en una anécdota, o no empiece ni termina en una expresión jurídica, como decías vos, Juancito, recién, sino en muchas otras cosas. Decía Zuli recién, esto de la pandemia vino a poner, tirarnos a la cara algunas desigualdades que ni nosotros habíamos visto. Esto de la desigualdad tecnológica. Esto de que todos repetíamos, ¡ay, todos los chicos tienen celular! Y no, no todos. Y no todos tienen los suficientes datos dentro de ese celular para poder estar a la altura de circunstancias para tomar clases virtuales, para recibir videos, para recibir fotos. O sea, esto ha venido también a pegarnos un sacudón y volver a repensar en todos los derechos de nuevo. Y me parece bárbaro que lo podamos hacer de manera virtual, y apelo a que pronto lo podamos hacer de manera presencial, porque sigo insistiendo que más allá de la virtualidad, que me parece útil en estos tiempos, creo que más útil es el contacto directo, es el charlar con el compañero, estar con nuestros alumnos, verle la cara a nuestros alumnos. Yo creo que no hay nada más lindo que verle la cara a un alumno, que aunque sea uno, cuando uno explicó algo y lo entendió. Yo creo que aquellos que damos clases sabemos de esto, ¿no? El placer que nos produce cuando vemos que nuestros alumnos entendieron algo, están sintiendo que están aprendiendo. Eso se siente solamente estando ahí, estando en las aulas, estando con los chicos. También concuerdo con Juan de que, bueno, también esto ha venido a cambiar algunas cosas que también los más viejos vamos a tener que bueno, repensar. Creo que es valorizar lo que teníamos y revalorizar lo que viene, sin entrar en ningún fanatismo de una u otra cosa, ¿no? Pero fundamentalmente reivindico, y reivindico mucho, y creo fervientemente que como dirigentes gremiales y como docentes tenemos que saber que este sindicato en la provincia de Córdoba trabaja los derechos humanos, trabaja la violencia de género, trabaja la diversidad sexual, trabaja la ESI, trabaja todas estas cosas que tienen que ver con los derechos humanos. Y eso es importante. Creo que un buen docente es aquel que sabe observar dónde hay un derecho y lo pelea. Silvia. Bueno, y vos, Fabián, justamente has apelado, que Fabián ha apelado a los dos roles a los que nosotros queremos dirigirnos con este espacio de formación, que es el ser docente, pero también el ser militantes sindicales. Claro. Hemos estado grabando con casi todos los disertantes, y una de las cosas que hemos destacado es que los disertantes que hemos elegido, y en eso están incluidos también Juan y Zuli, no están elegidos solamente porque sean el secretario general y la secretaria adjunta, sino porque nosotros teníamos idea de que un grupo de compañeros y de compañeras militantes que han elegido la militancia como un modo de estar en el mundo, pudieran juntarse con los compañeros y compañeras de las diferentes delegaciones y pudiéramos reflexionar, debatir, intercambiar opiniones, aprender, todas, aprender juntos, ¿no? Porque tiene la militancia. Tiene, por un lado, las convicciones, por otro lado, la fe profunda en lo colectivo, y, en definitiva, la idea de transformar este mundo en un mundo mejor. ¿Y qué mejor que transformar el mundo pensando con perspectiva de género, como ya venimos trabajando desde hace un tiempo, y ahora con perspectiva de derechos humanos? En ese sentido, el otro día uno de los disertantes decía que uno, entre otros desafíos que nos ofrece esta pandemia y esta cuarentena, es
¿quiénes van a liderar el mundo? ¿Quiénes van a ser los líderes cuando esta cuarentena se termine? ¿Quiénes van a liderar? Y entonces la pregunta es si nosotros, digo, la cuarentena y te ofrece encierro, muchas veces te parece soledad, dificultades, pero por el otro lado también te ofrece el maravilloso desafío de pensar ¿para qué nos pasó esta pandemia? ¿Para que después sigamos siendo iguales o para que abracemos el desafío de pensar que algo tiene que cambiar en nosotros, algo tiene que cambiar en nuestros ámbitos de trabajo, en nuestros espacios de militancia, y algo tiene que cambiar con nuestros alumnos y con nuestras alumnas, porque si no, todo este tiempo que hemos estado encerrados, que nos hemos estado cuidando, que hay gente que ha pasado por algunas tristezas, por algunas depresiones, la dificultad de encontrarse con los afectos, de abrazarse, no a todo el mundo le resulta sencillo. Bueno, la propia dificultad de estar trabajando virtualmente y no poder encontrarte con tus alumnos, que tus alumnos y alumnas te abracen, y sus risas, y todas esas cosas con las que uno se alimenta permanentemente, no son fáciles en estos días. Todas estas cosas que nos pasan, ¿para qué nos pasan si no es en las transformaciones que vamos a poder hacer cuando terminemos? Nosotros como militantes de la UPC, tengo que decirlo esto, organización a la que amamos profundamente. No concebimos otro modo de estar en el mundo que no sea militando en la UPC. Pero este amor que nosotros le tenemos a la organización y a este modo de estar en el mundo es como que lo queremos contagiar. Y por eso que además de aprender conceptualmente y además de compartir este espacio para mirar con perspectiva de derechos humanos, si hay algo que queremos hacer es contagiar a todos nuestros compañeros y nuestras compañeras en esta militancia para hacer un mundo mejor, para hacer un mundo más justo, para hacer un mundo en definitiva más feliz.